Pues bienvenidos nuevamente a una transmisión más del This Charming Podcast con la novedad de que pues estoy enfermo y esa es la motivación. Esencialmente pues eso, se me ocurrió que realmente no sabía tanto como yo creía de un asunto tan relevante en realidad que es pues el tema de la enfermedad de la gripa. Y pues pensé investigar al respecto, ya que bueno, pues qué más pertinente que cuando uno está así. Por cierto, ya estoy saliendo, ya si tuve una infección fea por ahí, ahí coméntame si tú estuviste todo ok después de estas, pues quizá espero hayas tenido unas vacaciones decembrinas. Eh, no te estoy acompañando ahorita bebiendo nada, agua, bebamos agua, ¿por qué no? Coméntame qué bebida elegiste en esta ocasión, porque hay que mantenernos hidratados. Un segundo. Agua. Sí, porque si no, mi garganta no me va a dejar ni hablar. Y si toso, pues hay una disculpa en esta ocasión. Pero pues quiero contarte sobre la historia de la gripa y si te quedas hasta el final, que espero te quedes hasta el final, hablaremos como suele ser sobre el futuro, en este caso, de pues esta enfermedad o cómo se va a tratar. Solamente para quienes decidan no quedarse, pues las palabras claves son la posible, no sabemos todavía, vacuna universal contra la gripa. Algoritmo de YouTube, estamos hablando de un tema que ya pasó hace muchísimo tiempo, no estamos hablando de temas más recientes que pues le da escozor a la plataforma cuando pues hablamos de información por el mar de desinformación que se ha presentado. Pero bueno, antes de entrar a este tema necesitamos aclarar algunas definiciones como pues es común en nuestro contenido que espero sea de tu agrado. Entonces comenzamos pues con el origen etimológico, en este caso de la palabra gripa, que viene del francés grippe, así Grippe, posiblemente se pronuncia así, y en medicina, o que es la acepción más comúnmente utilizada, pues es esta enfermedad viral muy contagiosa que afecta las vías respiratorias y causa fiebre, ¿no? El sudar frío ahí por las noches, que sí me tocó experimentarlo. Horrible, pero bueno, tuve ahí quien me apapachara para que no sufriera tanto y pues que su caldito de pollo, que si su tecito con limón, que pues que si su abrigo. Entonces pues espero que si has pasado por esta enfermedad, que seguramente sí, pues hayas tenido esas precauciones, esos cuidados, pero curiosamente, y al menos desde el diccionario se recoge, cosa que admito mi ignorancia, yo no lo sabía, pero bueno, estamos para no solamente para aprender, sino para contarte lo que hemos aprendido durante nuestra investigación, en su mayoría investigación documental, por supuesto, basada en investigación científica previa de otros colegas científicos, sí, pero la palabra gripa es sinónimo de la palabra influenza. Ah, ¿verdad? Bueno, yo sí me sorprendí. Vamos a ver más adelante si médicamente tiene o no algunas diferencias, pero al menos el diccionario lo recoge como sinónimos. Y recordemos que pues si la gente lo usa así, así lo describe en este caso. Bueno, pero entonces, ¿qué es la gripa o influenza? O más bien, antes de entrar a esta ya definición, pues también busqué en el diccionario, ¿no? Si la palabra gripa viene del francés grippe, la palabra influenza, pues, ¿qué onda, no? Etimológicamente resulta que viene del italiano. Tiene sentido, ¿no? Digo, ya que uno lo escucha y en su acepción médica, pues sí se refiere a esta enfermedad respiratoria contagiosa que específicamente ya lo aclara un poco más, al menos en su acepción médica, causada por el virus ARN de la familia Orthomyxoviridae, que ni siquiera se ha de pronunciar así, pero pues está complicado, ¿no?
pues de pronunciar. Ya estoy viendo que más que toser estoy carraspeando, pero bueno, espero que no sea tan molesto como pudiera resultar. Yo hago lo posible por informar y comunicar sobre estos temas a pesar de sentirnos en estas condiciones. Bueno, el punto es, sí, que pues esta enfermedad puede producir o provocar cuadros que varían desde lo muy leve hasta el peligro para la vida del afectado o afectada. Entonces, por lo tanto, se tiene que tener especial precaución, pues los síntomas principales son la fiebre y flujo nasal. Y también el diccionario lo determina que es sinónimo de gripe en este caso. Gripe es lo mismo. Acompáñame, vamos a aclarar estos asuntos. Entonces ya decía que del italiano influenza, pues sí, tiene todas estas acepciones y es sinónimo también de flu. En español aparentemente también se reconoce FLU. Y pues viene del influere, que sería algo así como influir en otra etimología latina. En este caso, pues tiene sentido que del italiano en su propia historia, pues provenga del latín, lenguas romances como lo es el español, pero bueno, en el francés pues tendría otro origen en este caso. Pero el punto es de que ya concretamente hablando de la enfermedad, se distingue pues que es causada por principalmente dos tipos de virus o un mismo virus clasificado en dos géneros, mejor dicho, el influenza virus, así junto, influenza virus A o influenza virus B. Así pues, habiendo tantas enfermedades y causas, pues bueno, no se le exige tanta originalidad para ponerle nombre, ¿verdad? Pero influenza virus A, influenza virus B. Géneros ambos del virus de ARN de la familia que ya mencioné, Orthomyxoviridae. Así, algo así se pronunciará. Ahora, ¿qué rayos es esta familia? Pues la Orthomyxoviridae es una familia de virus de ARN que infecta a los animales y por supuesto eso incluye a nosotros, ¿no? A los seres humanos, por más que la plataforma de Twitter, que cree que yo no soy un ser humano y me clasifica como bot, específicamente como chatbot, y que me penalizó durante 15 días, bueno, unas vacaciones forzosas de la plataforma de Twitter, pero ya me puedes encontrar nuevamente como @valdiviagm, donde pues hablamos de todas estas temáticas esencialmente, ¿no? La ciencia, que su podcast, que su chistillo por ahí, pues sí, eso es lo que hay en esa plataforma, al menos por mi parte, y completamente invitada a seguirme en esa plataforma, pero yo te continúo contando que pues este tipo de familia se caracteriza por tener o presentar una envoltura y ser isométrico. Entonces, ISO igual métrico medida. Es más fácil si buscas una imagen y te das una idea de cómo es la geometría de estos virus. Pero bueno, continuando, pues hay que aclarar que algunos países utilizan los términos gripe o gripa para referirse, en este caso, al resfriado común. ¿Ok? Es lo mismo, vamos a ver más adelante. Entonces, estos términos no deberían confundirse, al menos desde una perspectiva etimológica. Y bueno, la influencia, porque pues procede del italiano, ¿no? Entonces ahí hay una principal diferencia. Mientras que ya me expliqué que la palabra francesa grippe, G-R-I-P-P-E, en este caso procedería, no, o sea, del francés, sí, pero esta a su vez procedería del suizo-alemán Gruppi, G-R-U-P-I, o sea, que significa acurrucarse. No confundir con Gruppi, G-R-O-U-P-I-E, que en este caso, bueno, la gente que en algún momento haya tenido una banda de rock, que era como el hagamos un podcast de su tiempo, o el mira, soy DJ / pongo uñas, o soy fotógrafo, creo que son esas profesiones
que pues también creo que lo único que me falta es poner uñas. Debería aprender, es bastante redituable. Y pues la palabra groupie, nada más así como para tenerlo como un paréntesis ahí cultural. La otra acepción, pues en realidad es un término slang que se refiere al fan o a la fan de músico, celebridad o grupo musical en particular que sigue a esta persona o banda mientras se está de gira. Esa es como la idea, ¿no? O asiste a tantas apariciones públicas como le es posible, generalmente con la esperanza de llegar a conocerles a los miembros del grupo, en este caso, o las miembros, las miembras. Bueno, el español es un poco complicado a veces. Y groupie pues se deriva de grupo en referencia a un grupo musical, usualmente es un grupo musical, y habrá opiniones que digan, pero ¿por qué lo especifican así? Bueno, al menos la información que una consulta eh, refleja que predominantemente pues se referiría a chicas, ¿no? A mujeres por groupies, ¿no? No significa que no pueda ser un groupie varón en este caso, supongo que no lo excluye, pero pues es normal en un sentido estadísticamente eh, pues definido, ¿no? Bueno, siguen a sus ídolos musicales con el afán de, bueno, no lo digo yo, sino así es como se representa. Usualmente tienen la intención de pues mantener el coito, esencialmente, ¿no? Una disculpa para quien pueda ser perturbador que lo describamos así, pero es la intención. O sea, no necesariamente una groupie tendría que llevar a cabo ese acto, ¿no? Y solamente estoy describiendo lo que pues se refleja en las estadísticas y pues no, o sea, eso sería machista si solamente se dejara así, pero pues puede ser un groupie o une groupie o como sea, ¿no? No es exclusivo de las mujeres, pero bueno, creo que entiendes a qué me refiero. Y pues ya que estás, en lugar de pasar así de ser simples admiradores o admiradores, pues pueden llegar a ser parejas estables o cuidadores, cuidadoras. Entonces, pues ya, un saludo ahí para los ex integrantes de mi banda Saturno 78. Bueno, no era mía solo de propiedad, ¿no? Sino, pues, no sé cómo conjugarlo, pero también pasé por esa fase, supongo, ¿no? De rockstar de pueblo, esencialmente. Pero pues sí, ahora que lo pienso, pues no. En algunos ex integrantes, pues sí terminaban bien acurrucados ahí con las respectivas admiradoras, ¿no? Que creo que es la única relación con el groupie, GRUPI, del pues alemán suizo que estaba describiendo. Entonces, pues ya regresamos a la historia, perdón por el paréntesis, pero pues sí, es entendible cuál puede ser las similitudes con el resfriado común, pero pues para entender si hay diferencias o no, pues habría que buscar qué es el resfriado y también si uno consulta al menos el diccionario encontraría que en medicina pues es esta enfermedad de las vías respiratorias superiores, hay esa clasificación, en especial de la faringe y nariz, ocasionado generalmente por virus, en este caso del resfriado común, o, eso es una diferencia, o causada por bacterias o otra de origen alérgico. Entonces, una cosa es la enfermedad del sistema respiratorio, en este caso superior, y otra es hablar específicamente de el virus. Entonces, hasta este punto, lo que yo entendería es que, bueno, el resfriado común, pues en general la enfermedad y puede ser ocasionada por al menos tres distintas formas, mientras que si te enfocas en la influencia o en la gripe, pues específicamente estamos hablando del virus, la influenza virus A, influenza virus B, como los más comunes, pero no los únicos, por supuesto. Ahora, quiere decir que si tienes contraes influencia, no puedas tener una complicación de características bacterianas, ¿no? Eso no quiere decir, vamos más adelante a mencionarlo porque resulta que continuando aquí pues con el resfriado pues se caracterizaría con por una inflamación de las mucosas con abundante moco, congestión nasal, fiebre y malestar
general. Pues sí, sinónimo en este caso de catarro, constipado o constipación y pues resfrío en este caso. Ay, la tos. Bueno, ya, perdón. Sin embargo, la gripa, ahorita hablamos del resfriado común, la gripa suele iniciarse súbitamente. Esa es una de las características cruciales que le diferencia del resfriado, por ejemplo, con fiebre alta, dolor de garganta, todavía, debilidad, malestar general, dolores musculares, que son las mialgias, el dolor estomacal, dolores articulares, que son las astralgias. Y bueno, cuando yo leí mialgias y astralgias, yo pensé originalmente que eran Pokémones legendarios. Honestamente, suena a eso, así como las dos versiones de los nuevos videojuegos, pero obviamente no es mialgias y astralgias. Pero regresando a los síntomas, pues puedes tener dolor de cabeza, que sería la cefalea, y tos, que es la que generalmente se presenta de manera seca, confirmo, y sin mucosidad en algunas situaciones, ¿no? También puede provocar esto más a menudo ya como en infantes, pues puede llegar a causar náuseas, vómito y diarrea. Entonces, pues eso puede llegar a pasar. Claro. En los seres humanos puede afectar las vías respiratorias, que ya lo hemos adelantado, pues obviamente se incluye la nariz, la garganta o también los bronquios y con poca más frecuencia realmente también puede afectar a los pulmones. Sin embargo, puede incluir al corazón, el cerebro o los músculos, o sea, ya dependiendo de la complicación. Ahora, en cuanto a la curación, la gripa suele curarse espontáneamente en algunos días. Sí, también confirmo. Digo, ya hace un rato que me enfermé. Ya estoy saliendo, pero bueno, no significa que deba de dejarse curar espontáneamente, porque pues, hay gente que va a decir, lo sabía, es una conspiración. Nadie está diciendo eso, solamente es que bueno, suele curarse de manera espontánea, es todo lo que estamos diciendo hasta este momento, pero a ver, en algunos casos puede agravarse debido a complicaciones que pueden resultar fatales. Lo que pues para esta gente que pues lo ve así, pues siempre termino mencionando un tipo de analogía. A ver, pues cuando la gente habla como de medicina alternativa, como si la medicina moderna pretendiera ser la única opción, que jamás ha pretendido hacerlo, pues tengo que decir que pues podemos pensar en que, por ejemplo, cuando de repente alguien construye una autopista, una carretera, pues sí, tiene una cuota porque pues, cuesta construir algo así, o eso suele ser común, ¿no? Entonces es como si hubiera gente que te esté recomendando, mira, paga esta cuota porque tiene esta seguridad, tuvo estos conocimientos detrás de ingeniería civil, se supo lo que está haciendo, reduce los tiempos, reduce las inseguridades, te lleva del punto A al punto B. Decir que existe una autopista a la que se tiene que pagar el precio que llevó pues, tanto el costo como las ganancias, no implica decir que no existan los terrenos de los caminos de terracería, ¿no? Que serían la analogía, pues el equivalente a la herbolaria o los conocimientos tradicionales. Ahora, pues un camino de terracería no necesariamente es eficiente, ni seguro, ni garantiza que en toda ocasión va a poder pues estar en condiciones de llevarte a tu camino, si está un lodazal o lo que sea. Y pues hay más gente que de repente que pretende decir como de no te vayas por la autopista porque solo quieren lucrar. Que no estoy diciendo, bueno, en otra ocasión podríamos hablar del sistema capitalista y sus complicaciones, pero una cosa es negar que una autopista no sea superior en cuanto a se compare con un camino de terracería, ¿no? Ahora entiendo que en cuestión de vivimos en un mundo real en donde pues al costar los medicamentos usualmente, pues a lo mejor en desesperación la gente recurre a medicina alternativa, que pues es el equivalente a, bueno, te vas por la libre o por otro tipo de vía, pero pues sería completamente ingenuo
asumir que pues solamente porque tiene un costo la medicina moderna, pues pretende hacer como si jamás nunca nadie hubiera pensado en caminar por una terracería, ¿no? O sea, es hasta cierto punto ridículo. Pero bueno, en fin, continuando con esta historia, eh, la gripe pues se distribuye mundialmente en patrones estacionales, o sea, las ocurrencias pues no son arbitrarias, ¿no? Ya sea como epidemias o pandemias que provocan una considerable morbilidad y mortalidad. Hasta este punto espero que el algoritmo entienda que no estoy hablando de nada que no se haya dicho por muchísimo tiempo antes, porque pues ya ves, el algoritmo trabaja de maneras misteriosas, pero pues si nos estás haciendo shadow banning, este es un muy buen momento para compartir este episodio y ayudarnos a que pues las plataformas no decidan estancarlo porque no distingan sobre qué virus estamos hablando, ¿no? Pero bueno, anualmente se presenta en otoño e invierno en zonas templadas, aclaro, ¿no? Se transmite desde individuos infectados a través de gotas en aerosol. Ahora, yo sé que seguramente tienes una noción de qué es esto, pero aerosol es un término técnico. De hecho, solamente por completes, etimológicamente viene del francés aerosol. Supongo que pues, se escribe básicamente igual, pero se pronunciará así. Y claro, en una segunda acepción popular, pues por aerosol la gente entendemos como este líquido almacenado de tal modo que por presión se dispersa en el aire en forma de diminutas partículas, siendo sinónimo de spray. Así, E-S-P-R-A-Y, spray. Pero en la acepción técnica, que es la que recoge como más popular, pues sería que en presencia de un gas, especialmente en el aire, pero no exclusivamente, se presentan en este gas partículas, ya sea sólidas o líquidos en suspensión, que incluye a estas dos. Y si no están en suspensión, están en dispersión, que también son términos técnicos. Entonces, pues si te interesa que hable más de estados de la materia y las fases de la materia, no confundir, pues déjamelo saber en los comentarios para ver si entramos en estos detalles técnicos, porque bueno, el punto es de que hay gotitas en el aire, por ejemplo, cargadas de virus procedentes de secreción nasal, bronquial o saliva que contenga alguna de estas, pues ya sea emitidas por la tos ay, o los estornudos o solamente al hablar. Entonces, bueno, qué bien que nos está distanciando en esta ocasión la pantalla o los audífonos, ambos en realidad puede ser, pero distancia cuando alguien tenga esta situación. Generalmente se requiere una distancia cercana, menor a 1 metro, según se ha documentado, con la persona enferma para contraer la infección. Entonces, el tratamiento solamente es sintomático, ¿sí? Solo los síntomas. Esencialmente eso es lo que significa. Y en casos ya más graves y que pueden ser de hospitalizarse, pues solamente de mantenimientos constantes. Ahora, pues una duda genuina sería, pues, ¿por qué? Porque en principio los fármacos antivirales tienen una eficacia muy limitada. ¿Significa esto que acabo de decir que te le debes de poner al brinco al médico que te lo recete? Yo no estoy diciendo eso. Yo no dije eso. Estoy diciendo que tienen una eficacia pues relativamente reducida y yo no soy doctor para que me estés malinterpretando lo que te cuento. Bueno, sí soy doctor, pero soy médico, pero no soy médico. Ya hasta me trabé, tanto que quería, o sea, tanto que me costó el doctorado solo para hacer este chiste y lo arruino. Está bien, no importa. El punto es que decía, bueno, tú podrías decir como de, bueno, entonces, ¿por qué hablas de antivirales si yo suelo asociar que incluso es un problema si no se hace bien, pero yo suelo asociar la enfermedad no con antivirales, sino con antibióticos?
Pues, ¿qué rayos, no? ¿Cuál es la confusión? Ah, bueno, mira, los antibióticos solo son útiles si hay una infección bacteriana asociada. Antes te había comentado, ¿no? Bueno, una cosa es que te enfermes por algo de naturaleza viral y que colateralmente tengas una infección bacteriana asociada, ¿no? No le vas a meter antivirales a una bacteria, ni antibióticos a un virus, ¿verdad? 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 Bueno, no estaríamos en el problema de las superbacterias resistentes si eso fuera entendido, pero bueno, ¿verdad? Si hasta los médicos a veces abusan de los antibióticos y le destruyen la flora intestinal a sus pacientes por miedo a estarse equivocando, historia real. Pero bueno, eh, no me pasó a mí, le pasó a alguien muy cercana. Desafortunadamente es mejor recordar que, bueno, pues por más que médicos que sea alguien, pues mejor tener una segunda opinión, no, insisto, no para ponerte el brinco, sino para pues, tener una comparación de por qué te están haciendo esa sobredosis de antibióticos eh, cuando no es necesaria, ¿no? Pero bueno, al fin de cuentas, pregúntale a tu médico. Esa es la lección. Entonces, el pronóstico es bueno con recuperación parcial a la semana, ¿sí? Y total a los 15 días. Y bueno, pues coincide con las fechas en donde me expuse, digamos, a este virus. Porque pues hicimos el intercambio familiar, pero pues de enfermedades en diciembre, ¿no? Chale, por más que se evitó, no se logró y me enfermé. Pero bueno, entonces en las epidemias habituales de esta enfermedad, los exitus letalis, consecuencia de la patología o del deficiente pues estado inmunitario de la persona previos a la infección gripal, pues es lo que podría complicar las cosas, ¿no? Siendo el exitus letalis en el léxico médico lo que en el coloquial sería pues la murición, ¿eh? Eufemismos técnicos en este caso, ¿no? Bueno, en los países desarrollados se han establecido campañas de vacunación anuales frente a la gripa para las personas con mayor riesgo de contraer la enfermedad o que, bueno, son en principio más vulnerables a sus complicaciones. También pues se ponen así estrictos controles respecto a las aves de corral y ya más adelante mencionaré pues, por qué, cuál es la relación, pero la vacuna humana habitual es la llamada trivalente. Tres, vamos a ver por qué, que contiene proteínas purificadas e inactivas de las tres cepas que se considera que serán más comunes en la siguiente epidemia. Entonces, eh, bueno, a estas alturas creo que la gente se volvió viróloga profesional por razones históricas contingentes al presente y saben distinguir entre una epidemia y una pandemia, por supuesto, pero en este caso quiero hacer el énfasis en que la vacuna habitual toma en cuenta el pronóstico de cuáles serán las tres cepas más consideradas comunes que se presentarán en una siguiente epidemia, porque ya hablamos que es de característica estacional. Entonces, estudiando este comportamiento y la distribución y las mutaciones y todo esto, cada año se puede tomar en cuenta esta información y región a región adaptar la vacuna trivalente para estas características. Entonces, los más comunes, así en general, pues serían dos subtipos del virus A de la gripe y uno del virus B, que ya te había contado, ¿no? Pues, primero lo clasificamos en tipos, el influenza virus A y el influenza virus B, pero a su vez tienen subtipos, entonces se pone un poquito más complicado, ¿no? Lo digo más porque pues para toda esta gente que recibió el año con un sorpréndeme, espero que lo piensen dos veces porque no queremos esta situación de nuevo. Ya contaré más adelante, ¿no? Bueno, ¿qué implica lo anterior? Pues sí, que una vacuna elaborada para la gripe de un determinado año podría no ser eficaz para campañas de vacunación posteriores debido a las frecuentes y rápidas pues mutaciones
que sufre el virus en este caso, ¿no? O sea que acaparar vacunas, no. Si de por sí es mala idea, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista económico o eficaz, pues definitivamente no es buena idea acaparar vacunas de un año, ¿no? ¿Cómo saber si la versión es la correcta, la que te van a poner? Pues no vas a ver si es la Pro Max o 11, 12. No. Pregúntale a tu médico. Eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Ahora, pues por curiosidad, no es como que tengas control sobre ese asunto, ¿verdad? A menos que tú fabriques vacunas, pues ya me puedes contar eh, más, más concretamente de qué va este show, ¿no? Pero bueno, ya con este contexto de definiciones, pues ya podemos empezar un poco más a entrar concretamente a la parte de la historia de esta enfermedad causada por el virus que ya hemos descrito, ¿no? Entonces, resulta que tú dirías, bueno, pues, ¿hace cuánto que tenemos noción de esto? Los síntomas de la gripe en humanos, específicamente, fueron descritos por Hipócrates 412 años antes de nuestra era. No sé, ¿te parece mucho? ¿Te parece poco? Cuéntame por ahí en los comentarios, ¿no? Desde entonces se han descrito numerosos episodios similares, porque pues desde el 1173, Hirsch, así, Hirsch, tabuló una serie de brotes periódicos de gripa. Saltándonos un poquito, ya un poco más relevante quizá para la hispanósfera, pero en concreto en América, en el continente, la primera descripción de una epidemia de gripa se documentó en Texcoco en 1552 y se le denominó pestilencia catarral. No vamos a entrar en contextos históricos más, pero pues sabemos más o menos de qué iba este show y se le denominó pues de esta manera porque pues, no se le conocía realmente, ¿no? Apenas hablé de que se describieron los síntomas. Más adelante hay una historia subtrama de esta historia que me parece bastante destacable, ¿no? Porque, bueno, en 1580 se cuenta con el primer registro detallado de una gran pandemia de gripe. Antes hablábamos de las epidemias estacionales, ahora estamos hablando de gran pandemia de gripe y desde entonces se han descrito 31 pandemias. No son pocas, pero bueno, no quiere decir que antes no existiera, solo pues no se habían documentado, ¿no? Por ejemplo, la pandemia gripal de 1580 comenzó en Asia y se extendió a Europa, África y finalmente América. Pero también se sospecha que pudo no tratarse de esa enfermedad, sino de tosferina, así todo junto. Bueno, en realidad se puede entender separado, tosferina o tosferina. Yo no había oído esa palabra, pero se denomina también pertussis, así Pertussis, coqueluchenota, esa palabra tampoco la había oído, o tos convulsa, que es una enfermedad infecciosa aguda sumamente contagiosa de las vías respiratorias altas, causadas en este caso por la bacteria gram negativa Bordetella pertussis. Entonces aquí es de origen bacteriano específicamente. Y bueno, si te interesa que indaguemos más en las enfermedades respiratorias, porque pues, no todo es la gripa, no todo es la tosferina, no todo es pues otras enfermedades de más modernas en este caso, pero cuéntame si te interesaría. El punto es que pues a esta pandemia gripal, pues los italianos fueron los que lo denominaron eventualmente influencia planetaria, así, por una serie de fenómenos astrales, así, astrales, que se observaron previo al brote. Y de esta denominación surgió el nombre de influenza, así con Z. Astrólogos italianos, sí, pues, ¿qué más quieres que te diga, no? Así pasó. Chale. Las pandemias sucedieron eventualmente durante los siglos 17 y 18, siendo la de 1830 a 1833
especialmente virulenta y de gran morbilidad, ya que infectó. ¿Cuánta población crees en fracciones? Más o menos. Te dejo que lo pienses. Una cuarta parte de la población, no mundial, sino la expuesta, ¿no? No todo mundo que se expone a un cierto virus lo contrae, pero pues se supone o así se documentó de esta manera. Sin embargo, la pandemia más letal conocida hasta el momento, pues fue la gran pandemia de gripe española de 1918. Estamos restringiéndonos a este tipo de virus. Y en el caso de la de 1918 es el virus de tipo A, subtipo H1N1. Entonces, recuerdos de Vietnam, ¿no? Tal vez te suene en particularmente ya estos subtipos. No vamos a entrar en las nomenclaturas, pero esta se presentó en dos oleadas entre la primavera de 1918 y el otoño de 1919. Más o menos unos años, ya sabes qué pasaba durante esas fechas. Ahorita vamos a mencionarlo, ¿no? Así se denominó porque en España la ocurrencia de la enfermedad fue ampliamente publicitada, lo cual no ocurría en el resto de naciones. Te preguntarás por qué. Bueno, dada la censura imperante durante el periodo de la Primera Guerra Mundial en la cual se estaba inmerso en el mundo. Ok, entonces admito que son muchas coincidencias, pero no dejan de ser eso, coincidencias. Pero pues guerras, censura, y desinformación con pandemias, pues van históricamente de la mano, al menos en este caso, ¿no? Bueno, esta gran mortalidad fue debida a la alta tasa de infectividad, que en este caso lleva hasta el 50% de la población expuesta. Para los de letras, la mitad. Perdón, el chiste. Gente de letras, los quiero. Suscríbanse. Pero bueno, 50% de la población expuesta, que pues, y la gravedad era no solamente eso, sino que los síntomas pues tenían bastante que preocuparse, ¿no? En ese entonces. Entonces, a esto hay que sumar de toda esta complicación que los primeros síntomas en 1918 fueron atribuidos a otras enfermedades como el dengue, el cólera o la fiebre tifoidea. También la historia tiende a repetirse, ¿no? Entonces, la pandemia de 1918 tuvo un origen geográfico aún dudoso, porque si recuerdas, te comenté que se le llamó así en España, porque, o fiebre española, porque ahí no habiéndose la censura que en otras naciones, ahí sí se hablaba muchísimo de eso, ¿no? Entonces, no estoy diciendo, o los historiadores no mencionan dónde realmente se originó, y sigue siendo dudoso porque, pues bueno, se extendió por todo el planeta, ¿sabes? Incluso al Ártico y a remotas islas del Océano Pacífico. Entonces, hasta difícil descartar dónde no pudo originarse. Otra característica diferencial de esta pandemia fue que la mortalidad afectó sobre todo a ¿qué grupo poblacional crees? Sí. 1, adultos. 2, adultos mayores. O 3, jóvenes. Que, a ver si tus conocimientos de epidemiología están frescos. ¿Cuál te imaginas? TikTok, TikTok, TikTok. Pues jóvenes. Yo también me sorprendí. Con un 99% de las muertes en personas por debajo de los 65 años. Bueno, jóvenes. Pero bueno, es importante diferenciarlo así. Y más de la mitad en adultos entre los 20 y los 40 años, ya más específicamente. Entonces, la gripe común, usualmente, comúnmente, tiene sus mayores tasas de mortalidad. Al contrario, en los estratos de población más joven y sobre todo
pues menores de 2 años, pues concretamente, y sobre todo a los mayores de 70. No sé si lo dije, si lo expliqué bien, pues, ¿no? Normalmente la gente entre 2 y 70 años está ok, pero con la gripe española por debajo de 65, not ok. Ese es el resumen, ¿no? Pues te pone a pensar tus conocimientos sobre epidemiología, ¿no? Mejor dejarle eso a los expertos, como seguramente tú que me estás escuchando, ¿no? No dudo de que tengas un doctorado al respecto. Cuenta al resto de la gente más datos relevantes que ponen a cuestionarnos estos conocimientos, ¿no? Bueno, la mortalidad total real de la pandemia de gripe de 1918 a la de 1919, pues no se conoce con certeza, pero se estima que a manera pues de comparación, que el virus del SIDA ha causado la misma cantidad de muertes, pero en sus primeros 25 años de existencia. Pues wow, ¿no? Lo pone en perspectiva definitivamente. Con la reciente disponibilidad de muestras de fallecidos por el virus de la gran pandemia de gripe de 1918, no vamos a entrar en detalles de dónde rayos salieron, pero cultivos de virus de la gripe y las novedosas técnicas de biología molecular que se han pues conseguido desarrollar, por ejemplo, pues al clonar el genoma completo del agente causal de esta pandemia original de 1918, pues ya se estiman ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo se logró? Bueno, para ello se ha utilizado metodología basada en la genética inversa para generar un virus de influenza que contiene los 8 segmentos genéticos de este virus de 1918. ¿Cómo para qué? Te estarás preguntando, ¿no? Bueno, pues este logro permite estudiar las propiedades asociadas a su extraordinaria virulencia, ¿no? En un sentido meramente estadístico. Ahora, en contraste evidente con la influenza humana contemporánea, en este caso hablando del subtipo H1N1, en los ensayos realizados in vitro, el virus de la pandemia de 1918 tuvo la capacidad de replicarse en ausencia de tripsina. ¿Qué rayos es la tripsina? Bueno, en biología y química, pues es una enzima segregada por el páncreas que junto con la quimiotripsina convierte las proteínas en moléculas más pequeñas. ¿Qué tipo de moléculas? Los polipéptidos y los aminoácidos. ¿Quieres que hablemos más de esto? Pues cuéntame, porque esto no es un episodio específicamente sobre bioquímica, pero si te gustaría que indagáramos más en esta terminología, pues dime y con gusto hablamos al respecto, ¿no? Dependerá de eso. Bueno, ¿por qué estamos mencionando que fue crucial que se pudiera replicar en ausencia de la tripsina? Bueno, pues al no depender de esta presencia, le permitió causar la muerte en ratones y embriones de pollo, mostrando un fenotipo de alta replicación en las células epiteliales bronquiales. ¿Qué son las células epiteliales? También necesitamos indagar, porque si no, pues qué rayos acabo de decir. A ver, toma en cuenta que el epitelio, que a veces se le llama el tejido epitelial, es el tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí, que puestas recubren todas las superficies libres del organismo y a su vez pues constituyen el revestimiento interno de las cavidades, por ejemplo, de los órganos huecos, por los tenemos, así como forman las mucosas y las glándulas. Entonces, pues epitelial es sinónimo de superficie de cavidades potencialmente internas y otras partes. Entonces, pues esa es la relación. Regresando ahora sí, por otra parte, pues la expresión coordinada de los genes del virus de 1918 sin duda otorga un fenotipo único
de alta virulencia observada en este virus pandémico y que no se ha observado en ningún otro virus de la influenza, ¿ok? Analizado hasta el momento, al momento de revisar esta información. Si en el futuro estamos ante otro problema de esto, bueno, pues ya no fue tan evergreen este contenido como pensé que sería, desafortunadamente. Pero si no, bueno, sigue siendo válida la información. Las pandemias posteriores de la gripe, que por ejemplo llegaría a la gripe asiática, también del tipo A, pero subtipo H2N2, y eventualmente la de 1968 o gripe de Hong Kong, también de subtipo A, pero ahora de subtipo H3N2, no han sido tan devastadoras pues en comparación de la versión española, ¿no? Ahora, en las últimas pandemias, la disponibilidad de antibióticos ha servido para controlar las infecciones. Ahora, las infecciones, pero bacterianas en este caso, lo que ayudó a reducir la tasa de mortalidad con respecto a la de la gran pandemia de 1918. Entonces, pues hay que ajustar de acuerdo a esto también, ¿no? Recuerda que, pues, a ver, insisto, una cosa es el virus y otra es si se presenta una infección bacteriana. Y no tendríamos que estar haciendo tanto hincapié en esto si se entendiera para qué son los antibióticos y para qué son los antivirales, especialmente donde la gente recurre a la automedicación. Espero que no te esté hablando a ti, pero seguramente conoces a alguien que lo hace, ¿no? Bueno, ahora sí, todo es como de, bueno, la fecha de los síntomas, las fechas de las pandemias, las fechas de... Pero ¿en qué fecha te imaginas que comenzamos a entender esto, no? Digo, retrospectivamente ya estamos usando este lenguaje, pero bueno, ¿cuándo pasó? La familia del virus Orthomyxoviridae, del cual estamos hablando, que otra vez es la causante etiológica, en este caso de la gripe, fue descrita por primera vez, empecemos descrita en cerdos primero. Recuerda que es un virus de animales, pero aclararemos específicamente en humanos. Pero ahorita descrita por primera vez en cerdos en 1931. Ok, o sea, si te fijas, estas pandemias ocurrieron antes de esta descripción. Este descubrimiento fue seguido en breve por el aislamiento del virus, ahora sí en humanos, pero 2 años después, en 1933. Sin embargo, no fue suficiente porque hubo que esperar hasta 1935 para que se estableciera la verdadera naturaleza no celular de los virus. ¿Ok? No, es increíble, pero bueno, ese era el ritmo de aquel entonces. El primer paso significativo a la prevención, ojo, prevención de la gripe fue el desarrollo de una vacuna de virus muertos en 1944, o sea, a 11 años después. Ahora, mejor hablar de virus no vivos para no entrar ahorita en ese tema, pero si quieres entramos en ese tema en otro episodio. Tú cuéntame en los comentarios. Sí, sí quiero que hables de esto y hablamos de eso, ¿no? Bueno, posteriormente se demostró que los virus pierden virulencia al ser cultivados en proteína de huevo. Interesante, ¿no? Posibilitándose así las vacunas de virus inactivados siendo mucho más eficaces. La aplicación de esta observación permitió desarrollar la primera vacuna empleada, ahora sí, en población, aunque se desataron algunos temores con la gripe del cerdo de Nueva York en 1976 y en el 77 con un rebrote de la gripe rusa y en Hong Kong y en otros países asiáticos, pero en el 97 en este caso, con una variante H5N1 de la gripe aviar en este caso. Salvo esas situaciones, esos temores, no ha habido ninguna pandemia de importancia desde la gripe de Hong Kong en 1968 de gripa y hasta donde yo me documenté, ¿verdad? Oye, te faltó que no sé qué. Cuéntanos si ya hubo otra, ¿no? Porque, a ver, tú vas a decir, oye, pero en México en el 2009 no había algo llamado H1N1 que
pues tuvo a complicaciones en el país. Bueno, no porque estemos hablando desde México, pero en particular en mayo de 2009 en México sí tuvo una alerta de H1N1, o sea, de la gripe de la influenza virus tipo A, subtipo H1N1, que mantuvo a la población en la Ciudad de México en cuarentena para empezar, ¿no? Pero en otros lugares también pues se complicó, se cancelaron eventos, todo. En esa ocasión creo que no tuve yo, o no tuvimos mis compañeros y yo la clausura de qué fue, de 2009, de prepa, creo que era cuando se estaba organizando, sí, de prepa. Bueno, algo se canceló y muchas cosas se cancelaron, no estuvo ok. Pero bueno, lo que sí pasó es que la inmunidad adquirida con las pandemias previas, porque pues ya por lo menos 31 mencionamos, y las campañas de vacunación, porque pues podrá no ser tan desarrollado como los países desarrollados, pero pues en México las campañas de vacunación, pues aplausos, que se puede mejorar, claro, todo se puede mejorar, pero comparémoslo con otros países y verás cuál es la diferencia, tan solo con Estados Unidos, por favor. Pero bueno, parece haber limitado la extensión del virus y pues ayudó de alguna manera a prevenir futuras pandemias. Durante el siglo XX se produjeron 5 pandemias de gripe debido a la aparición por mutaciones diferentes de cepas del virus. Y pues a menudo estas nuevas cepas pues han surgido a partir de pues, ¿cómo se dice? El transvase de cepas típicas de animales al ser humano. Así es como se menciona, en lo que se denomina pues el salto de especie, ¿no? Para acabar pronto, o heterocontagio, ya poniéndonos un poco más técnicos. Ahora, una variante mortal del virus de la gripe aviar, denominada H5N1, pasó por ser la principal candidata para la siguiente pandemia de gripe en humanos desde que se traspasó la barrera de la especie en los años de 1990. Entonces, usualmente se monitorea este tipo de cosas, ¿no? Las variaciones de virus que siguen en otros animales no humanos y en qué momento, si es que llega a suceder, puede traspasar pues entre especies en este caso, ¿no? Y pues provocó decenas de defunciones en Asia hasta la aparición de la neogripe A, H1N1, la del 2009, ¿no? A ver, afortunadamente aquella variante aviar de la que la gente se preocupaba no mutó y no puede transmitirse de persona a persona, pues solo afectó a humanos desde aves contagiadas. Y pues ese contagio no es fácil porque pues, requiere unas condiciones muy especiales, ¿no? O sea, un ave podía contagiar a un humano, pero un humano no podía contagiar a otro. Eso es lo que se transmitió en este caso. Y no el virus. La información sí, el virus no. Y pues para ya concluir, antes de que me duela todavía más la garganta, pero estamos aquí al pie del cañón para contarte esta historia, pues tenemos que hablar del futuro, ¿no? Porque estamos hablando de que, bueno, la historia de la vacuna de la gripe y todo, pero a ver, creo que no necesitamos entrar en detalles de por qué no hablamos de una cura de la gripa. Es de naturaleza viral, lo que se busca son los tratamientos. Seguramente habrá mejoras en el futuro, pero concretamente pensando en términos de vacunas que lidien con la prevención, en este caso, en el caso de contagio, pues que reduzca la cantidad y la gravedad de los síntomas, en este caso, pues uno se podría preguntar, oye, pero pues ¿por qué necesitamos una versión cada estación como si fuera iPhone, no? Me suena al sucio capitalismo. Bueno, vamos a ver si tiene o no tiene sentido esa crítica, si está fundada o no. Ya mencionamos la razón, ¿no? De por qué al mutar pues se tiene que tener estas versiones, ¿no? Pero ¿por qué trivalente? ¿Por qué nada más le agregas 3 cepas? Podrías preguntar. ¿Por qué no le metemos todas? Ah, eso ya suena a algo así como una vacuna universal contra la gripe, ¿no? Bueno, pues el futuro podría apuntar en esa dirección, fíjate.
Si te lo preguntaste, pues muchos otros científicos, quizá tú mismo, tú misma te lo preguntaste y estás trabajando al respecto. Pero para ver, para empezar, ¿qué sería algo así, no? Una vacuna universal contra la gripe, pues sería eso, una vacuna, pero que sería efectiva contra todas las cepas del virus de la gripe, sus tipos y sus subtipos, ¿no? Y que podría utilizarse, pues, entre otros usos, entre otras aplicaciones, para proteger a todas las personas sin importar su edad o estado de salud. Eso es lo que significaría tener algo así. Una vacuna universal sería ideal porque podría reducir pues, significativamente la propagación del virus y minimizar los efectos de la gripe en la población. Por lo tanto, algo bastante deseable, ¿no? Ahora, una vacuna de este tipo, pues si bien es un objetivo deseado, al momento no se ha desarrollado una, pero ahorita te cuento que sí. Esto se debe a que el virus de la gripe pues, es muy cambiante y muta muy fácilmente, lo que hace que sea difícil crear una vacuna que sea pues, efectiva contra todas las posibles cepas pasadas, presentes y futuras, ¿no? O sea, eso es lo que implicaría. Y pues, ok, o sea, además el sistema inmunológico, digo, por si lo anterior no fuera suficientemente complicado, el sistema inmunológico de cada persona es diferente. Entonces, es la misma complicación que un virus informático, ¿no? Pues cada quien tiene su versión particular de sistema operativo y antivirus, como para que un virus o un antivirus en este caso aplique para todas las situaciones, pero bueno, se tienen que actualizar. Esa es más o menos la misma analogía. Y bueno, ya luego pensaremos qué se podría hacer en términos informáticos, más complicado. Pero cerrando la analogía, pues la vacuna contra la gripe pues no sería perfecta o no lo es hasta este momento. Pero lo que sí es que sigue siendo la mejor forma de protegerse a uno mismo y a los demás, claro, ¿no? Contra esta enfermedad. Y pues sí se recomienda vacunarse cada año para obtener la protección más actualizada contra las cepas del virus de la gripe que circulen en ese momento o que se previeron iban a circular en el momento de la campaña de vacunación y que al menos en el caso de la trivalente, que es la más popular, pues le pones las de tres sabores diferentes, ¿no? Para que amarre ahí, como decimos en algunas latitudes. Bueno, es difícil predecir el futuro exacto de la gripa, ¿no? Porque pues depende de muchísimos factores, porque a ver, evoluciona y cómo se desarrolla, las medidas de prevención, control, y pues es probable que siga siendo una enfermedad común en todo el mundo y que pues siga siendo de preocupación importante en el tema de salud pública, ¿no? Pero es importante seguir investigando y mejorando las medidas de prevención y control, como las vacunas y los medicamentos antivirales, para ayudar a reducir la propagación del virus y minimizar pues los efectos de la gripe en una población determinada, ¿no? Ahora no en todas las poblaciones son las mismas cepas del virus, entonces pues también una vacuna de un lugar no es necesariamente igual de efectiva si te la pones en un lado y te expones en otro, ¿no? Yo no había pensado eso, a lo mejor tú sí, pero bueno. Si sueles viajar mucho, a lo mejor hasta en términos internacionales es algo que te gustaría tomar en consideración. Es información que cura o bueno, que previene en este caso. Para sea lo que sea, es bueno promover la buena higiene y la vacunación para proteger pues, a las personas. Y eso en el futuro va a seguir existiendo, por supuesto. Y bueno, para bien o para mal, lo siguiente se conecta con las problemáticas que hemos tenido más en el presente. Pero a ver, aparte de todo lo grave que ha sucedido, aquí no vamos a hacer una falacia de la ventana rota. Pero bueno, como ya sucedió, le podemos ver el lado bueno. ¿A qué? Porque resulta que pues la tecnología de ARM mensajero, eso ya te va a sonar un poco más contemporáneo, se ha utilizado recientemente en el desarrollo de vacunas contra la gripa. En este caso, esa sería la novedad. Y pues utilizando un fragmento de ARN mensajero que codifica para una proteína específica del virus en cuestión,
para estimular la respuesta inmune del cuerpo contra este virus. Cosa que si no hubiera sido por las complicaciones de las pandemias de otros virus más recientes, que todavía no sé si los podemos mencionar porque el algoritmo trabaja de maneras censurables, pero creo que me estoy comunicando a qué me refiero o a qué virus me refiero. Y el punto es de que el ARN mensajero pues, sería un componente clave de la estructura genética de todas las células y se utiliza para transmitir la información genética de la célula a los ribosomas. No vamos a hablar de biología celular, de qué es un ribosoma, pero cuéntame si quisieras que en el futuro lo hagamos. Pero ahí es donde se sintetizan las proteínas, digámoslo así, a grandes rasgos. ¿Cómo? Pues al utilizar los fragmentos de ARN mensajero que codifican para proteínas específicas del virus, se puede estimular la respuesta inmune del cuerpo contra el virus en cuestión. Esa es la idea detrás. Entonces, esta tecnología se ha utilizado en el desarrollo o se ha pretendido utilizar en el desarrollo de una vacuna universal contra la gripa. Fíjate, que podría ser efectiva contra todas las cepas del virus, pero se encuentra en fase de investigación y definitivamente no está disponible comercialmente, ¿no? Se espera que en el futuro, de eso es lo que estamos hablando, pues la tecnología pueda utilizarse para otros tipos de enfermedades infecciosas también. Pero ahora sí, como última parte, puedes buscar como noticias sobre vacuna universal, pero en particular, al menos a fecha de los finales del año 2022 todavía, o sea, muy, muy reciente para la fecha de grabación de este video. Y también me sorprendí, pues ya llevaban bastante, o sea, debido al tema de las vacunas desarrolladas por ARN mensajero de la pandemia más reciente en general, a la fecha de grabación de este episodio, pues sí, fue como dice, un game changer en el mercado de pues cómo combatir a las pandemias. Entonces, bueno, ojalá lo hubiéramos tenido esa tecnología mucho antes, pero ya que ahora sí la tenemos, pues los científicos esperan que utilizar este tipo de tecnología pues permita ir en esa dirección porque, por ejemplo, no digo que sean los únicos, pero al menos lo que yo revisé, por ejemplo, la Universidad de Pensilvania, pues están siendo como pioneros en su campo hasta cierto punto, porque pues ya estarían desarrollando, de los pocos desarrollos, pues, acerca de la vacuna universal contra la gripe en este caso. Insisto, hay otros que lo están desarrollando, pero pues en lugar de destacar todas las noticias, pues tomé una en particular. Y pues la idea sería, ¿cómo decirlo? No sería reemplazar tanto así la vacuna anual, que es la no universal, pero el punto es de que las vacunas, digamos, de la vieja escuela, o la diferencia, ¿no? Con las vacunas de la vieja escuela, como la de la gripe que se desarrolló originalmente, pues lo que hacen es pues meter ahí bacterias o virus debilitados o directamente muertos, en el caso de que estuvieran vivos, en el cuerpo, pero la diferencia es de que las vacunas de ARN mensajero utilizan esta codificación con una proteína o codifican para una proteína pues del virus. Esa es la diferencia, ¿no? En lugar de meterte el virus, generan esta respuesta inmune. Y lo que sí tenemos es que al menos para ratones y cosillas así, pues ya se ha tenido ciertos avances porque aún cuando nunca han sido expuestos al virus de la gripa, le dieron estas vacunas experimentales y lograron producir altos niveles de anticuerpos contra distintos, al menos 20 subtipos distintos de gripa, ¿no? Entonces eso es bien importante porque usualmente un organismo desarrolla estos anticuerpos porque se expuso a este virus. Entonces el experimento consistía en demostrar cómo con el ARN mensajero podías incentivar esa producción de anticuerpos sin tener que exponerle a la enfermedad, que luego la gente que es antivacunas, pues no vamos a hacer corajes en este episodio. Luego hablaremos específicamente de ese tema,
Pero el punto es de que esta vacuna pues parece ser capaz de inducir esta inmunidad de amplio espectro contra los subtipos diferentes de influenza, gripe, ya explicamos esa situación y prevenir pues la severidad de la enfermedad hacia el futuro. Entonces pues ya está el camino, todo parece indicar que bueno, en el futuro tendremos la posibilidad por fin, de una vez por todas, una vacuna universal que tenga este amplio espectro, que no dependa de tu rango de edad, porque pues no te van a exponer directamente a ninguna situación que pudiera desencadenar en otra cosa. Y así como el virus de la influenza pues es altamente infeccioso, pues hay otras enfermedades infecciosas que en la medida en que esta tecnología se siga desarrollando para inducir esta respuesta del sistema inmune, pues será muy interesante en el futuro de ver cómo pues enfermedades que nos causaban, o sea, siguen causando muertes, insisto, por las complicaciones, no directamente pues por el virus, pero bueno, predisposiciones o gente que ya tenía el sistema inmune debilitado por otras situaciones, pues algo como la gripe les puede terminar matando cuando en condiciones normales no tendría que ocurrir, ¿no? Entonces, pues el futuro pues parece más prometedor y es algo que se tiene que desarrollar porque no lo sabemos todo acerca de este tipo de enfermedades y seguramente tú tendrás interés y no sé, quizá seas tú quien dé ese último paso que necesitamos para tener por fin una vacuna universal contra la gripe y ese es el pronóstico. Pues futurológicamente hablando, una proyección bastante lineal, no tuvimos que estirar la liga tanto hacia el futuro y no metimos aceleradores de partículas, pero pudimos haber metido aceleradores de partículas en esta eh, proyección a futuro, pero pues no esperemos que más que aceleradores, pues necesitemos nada más esta tecnología que pues es bastante prometedora, que sumada a información estadística y bases de datos de versiones anteriores de tipos y subtipos desde la fiebre española o la que sea que se encuentre, pues tener un modelo incluso evolutivo para que no solamente los subtipos que se tengan ahora, sino que quizá, si fuera posible, ya ahora sí estirándolo más, predecir cuáles pudieran ser las diferentes variaciones, ¿no? Casi hasta permutaciones a fuerza bruta del genoma de estos virus para predecir cuál sería la viralidad de diferentes versiones y que pues se pueda inducir la respuesta inmune mediante vacuna universal de ARN mensajero o alguna otra tecnología, pero el punto es encontrar pues este tipo de prevención. A mí me pareció muy interesante. Cuéntame en los comentarios si a ti te pareció así. No viralices enfermedades, cúbrete, protégete a ti y a los tuyos, pero este contenido viralízalo, compártelo. ¿Conoces a alguien que seguramente se enfermó o se va a enfermar porque no tengan cuidado al respecto? Y si es tu caso, bueno, pues también es el mío, desafortunadamente, pero nos vamos a aliviar. Eso va a pasar y pues espero que todo bien. Yo fui Alan Valdivia, divulgador científico, y pues seguiremos descifrando y pronosticando el futuro en siguientes episodios. Cuídate, caldito de pollo, hidrátate y no abuses de los antibióticos. Esos son mis mensajes de inicio de año en este caso. Hasta el siguiente episodio. Chao.